Bueno, muy bien, bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a esta jornada número 2 de Estambulian Talks sobre salud en la mujer. Hoy nos honran con su presencia y participación tres destacados profesionales, quienes van a estar hablando sobre 5 puntos claves en la salud sexual, a cargo de la doctora Romina Maguas, conceptos esenciales en cáncer de mama, que estará a cargo de la doctora Valeria Cáceres. Bueno, muy bien, bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a esta jornada número 2 de Estambulian Talks sobre salud en la mujer. Hoy nos honran con su presencia y participación tres destacados profesionales, quienes van a estar hablando sobre 5 puntos claves en la salud sexual, a cargo de la doctora Romina Maguas, conceptos esenciales en cáncer de mama. A las personas que se están sumando, bienvenidos. Ya tenemos 83 participantes en línea. Bien, les recordamos que Estambulian Talks es un ciclo organizado por FUNSEI, la Fundación Centro de Estudios Infectológicos, presidida por el doctor Daniel Estambulian. Cuenta con el auspicio de Helio Salud, doctor Estambulian, Estambulian Servicios de Salud, y Laboratorios Bernabó, nuestro main sponsor que nos acompaña en todas las jornadas regulares del ciclo 2020 de Estambulian Talks. Estas son las instituciones aliadas que nos acompañan prestando su aval científico: el Instituto de las Ciencias de la Vida Argentina, ILSI, el Grupo Asesor en Control de Infecciones, CODEINEP, dirigido por la magíster Estela Maimone, la Sociedad Argentina de Infectología, SADI, FAIDEC, la fundación hermana de FUNSEI, con base en Miami, la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, la Asociación Argentina de Microbiología, la Sociedad Paraguaya de Infectología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica, la Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas y ATISPA, Asociación de Terapia Infusional y Seguridad del Paciente. A todas ellas, gracias por confiar en nosotros y prestarnos su aval, al igual que a nuestros sponsors que hacen que estas transmisiones sean posibles. Estos son nuestros canales de comunicación: nuestro mail, estambuliantalks@estambulian.com.ar, nuestra web institucional, y pueden encontrar esta presentación en vivo y su posterior grabación y otros contenidos en nuestro canal de YouTube de FUNSEI. Nuestra fanpage de Facebook de Estambulian Talks la pueden encontrar usando este link abreviado o buscándola en el buscador de la red social. Así que, sin más dilaciones, vamos a dar inicio a esta jornada. Nuestra primera oradora es la doctora Romina Maguas. Ella va a estar hablando sobre 5 claves en salud sexual. Ella es médica, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, es coordinadora médica en consultorios infectológicos de Helio Salud, es miembro de la Comisión de SIDA e ITS de la Sociedad Argentina de Infectología. Así que vamos a abrir la cámara para que puedan conocer a la doctora. No sé si, a ver, un segundito. Ahí la ven en cámara, a la doctora Maguas. Bien, estamos listos para comenzar. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias por esta nueva invitación a participar de esta jornada. ¿Paso las diapositivas entonces? Sí. Bárbaro. Mi objetivo un poco es que discutamos en este rato, digamos, algunas cuestiones generales respecto de las infecciones de transmisión sexual, la situación mundial y nacional, las posibles causas que nosotros consideramos respecto a esta situación que vamos a hablar,
Comentaremos algo de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud planteadas para prevenir y luchar contra las infecciones de transmisión sexual. Me gustaría que tengamos también en este rato una breve descripción de lo que hacemos más que nada en el consultorio, cómo evaluamos el riesgo y el asesoramiento que brindamos a las personas que se acercan, y algunas reflexiones finales, obviamente. En relación, digamos, a las infecciones de transmisión sexual, o sea, planteando un poco estos puntos que decíamos, pero obviamente desde, digamos, la mirada infectológica, la salud sexual, digamos, es muy abarcativa. Yo me voy a enfocar un poquito más en lo que es la mirada infectológica en este rato, pero para que ustedes tengan este conocimiento, el año pasado, en junio de 2019, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sobre el incremento de las infecciones de transmisión sexual digamos, en el mundo, digamos, en los diferentes continentes. Digamos, en continente europeo, digamos, ustedes incluso miran portales informativos, ni siquiera cuestiones o portales médicos, podrán ver, digamos, que se cubrió esta noticia teniendo en cuenta que, bueno, había incremento de las infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea, las proctitis, en países, digamos, que incluso, digamos, tienen una historia, como por ejemplo Inglaterra, que van a ver a la derecha, que tienen gran historia, digamos, de servicios de salud sexual y reproductiva, y que incluso habían podido disminuir y casi erradicar infecciones de transmisión sexual como la sífilis para la década del 90, y que durante los últimos 10 años, como ven en el gráfico de la derecha, digamos, tenían incrementos, y, digamos, tienen incrementos sostenidos de los casos notificados, por ejemplo, de sífilis. Y esto lo pueden ver en Inglaterra, digamos, en datos de España, en nuestro continente, en México, obviamente datos del CDC de los Estados Unidos. Y en nuestro país, esto no escapa obviamente a lo que sucede a nivel nacional, también en los últimos años, y pueden ver a la izquierda una de, digamos, las curvas en Argentina, del 2015 al 2018, la tasa de casos notificados de sífilis cada 100.000 habitantes en ascenso, tanto en hombres como en mujeres. No. Bueno, digamos, en la siguiente diapositiva, si pasa, vamos a ver, digamos, algunas posibles causas, digamos, cosas que obviamente se observan en diferentes lugares del mundo. Y lo primero que, digamos, hay que reparar es que hay cambios en el comportamiento sexual de las personas. Hoy por hoy, digamos, se ve muy frecuentemente, digamos, el uso de aplicaciones móviles que nos permiten conectarnos fácilmente y relacionarnos con personas a distancia y, digamos, quizás concretar un encuentro, y esto lleva, obviamente, a la mayor frecuencia de sexo casual, de sexo grupal. Digamos, no es infrecuente, digamos, que hay, digamos, incluso personas disfruten, digamos, de tener contactos sexuales con personas que desconocen. Esto, digamos, a la vez dificulta, digamos, ante la presencia y el diagnóstico de una infección de transmisión sexual, obviamente evitar, digamos, como el círculo de transmisión, ya que a veces, digamos, cuando uno interroga, quizás, digamos, ese contacto sexual es desconocido y es, digamos, difícil contactarlo. Obviamente otro aspecto, digamos, es la influencia de drogas recreacionales, que tiene que ver a veces con, obviamente, buscar mayor placer al momento del acto sexual, pero eso a veces, con el uso de las drogas recreacionales, digamos, puede haber como una disminución de la pauta de cuidado en ese momento, digamos, a veces uno presta menos atención, y esto obviamente puede conllevar a mayor riesgo de adquisición de una infección. También el uso de píldoras para disfunción eréctil, digamos, que, digamos, es algo positivo, obviamente nos posibilita, digamos, tener una vida sexual activa por más años, y esto también se relaciona a mayor placer,
pero obviamente a veces, digamos, en edades que ya no son reproductivas, digamos, uno puede estar también menos preocupado por esta no chance de embarazo y olvidar que también hay que prestar cuidado a infecciones de transmisión sexual que, digamos, uno las tiene más olvidadas. También no es menor, digamos que hay menor temor, obviamente, a adquirir la infección por el VIH. ¿Por qué? Porque hoy por hoy es una infección tratable, que, digamos, tiene diferentes aristas en su prevención, no solamente, digamos, el uso del método de barrera, digamos, que es el preservativo, digamos, que hemos siempre pregonado para su mayor uso, sino que también el tratamiento antirretroviral hoy por hoy, digamos, es útil para la persona, digamos, con infección y también para evitar una transmisión sexual hacia otro. Este concepto de si estoy indetectable, o sea, si tengo una carga viral muy baja, digamos, el VIH es intransmisible por vía sexual, es un concepto sumamente importante. Y obviamente también hay medidas y hay medicación que, digamos, la persona puede tomar previo a la exposición que disminuirán también la posibilidad de adquisición del VIH, y es lo que llamamos la PrEP o la prevención, digamos, preexposición. Todo esto obviamente, digamos, previene una de las infecciones de transmisión sexual, probablemente la más estigmatizada que hay, pero, digamos, hay que tener en cuenta que voy a estar previniendo el VIH y que quizás para otras infecciones voy a estar más expuesto o expuesta. Nuevas vías de transmisión también se han descrito, digamos, por ejemplo, en brotes, digamos, de una infección que estamos viendo actualmente, que es el linfogranuloma venéreo, más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres, que produce proctitis y úlceras anales. También se han descrito no solamente la clásica infección genitoanal, sino también por ejemplo, digamos, ano-anal a través de juguetes sexuales que no estén bien decontaminados entre su uso. Y, digamos, otro punto, digamos, muy importante que sabemos es que, digamos, en muchos países y lugares hay escasa información sobre un tema muy sensible, que es la salud sexual y reproductiva. Creo que tenemos que insistir en educación sexual integral con una perspectiva de género. Digamos, es obviamente un tema sensible, digamos, hablar de sexualidad implica hablar de cuestiones íntimas, pero creo que cuando se logra un ambiente propicio, con un vocabulario adecuado y podemos brindar la información adecuada, creo que es, digamos, una de las mejores herramientas para también, digamos, y una de las claves para la salud sexual. Por supuesto que en varios países también se reconoce que hay recortes presupuestarios para los servicios de salud sexual, y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en Inglaterra, donde también, digamos, se ha revertido esta tendencia a, digamos, tener servicios muy especializados y con buenos presupuestos. Cuando uno, digamos, obviamente está en la temática y estudia, claro que la estrategia mundial para luchar contra una infección de transmisión sexual es muy abarcativa. Esto es una diapositiva que no nos vamos a detener tanto, pero sí me parece interesante que, digamos, para que el que quiera introducirse en el tema busque, digamos, esta estrategia en la página de la Organización Mundial de la Salud, donde claramente, digamos, divide en 5 ejes esta lucha contra las infecciones de transmisión sexual. Una, obviamente, y la primera es, digamos, lo que vemos a la izquierda. Antes de programar, digamos, cómo voy a abarcar esta problemática, tengo que tener una información y registrar la información en forma adecuada y específica. Y acá es importante involucrar a las comunidades afectadas o vulnerables, o sea, tener un nexo, una persona que nos pueda decir dónde, o identificar dónde, o sea, en qué lugares y en qué ámbitos se están produciendo la mayoría de las transmisiones. A veces puede, digamos, justamente alertarnos sobre comportamientos, sobre lugares, espacios, incluso públicos, donde se puedan estar produciendo algunas infecciones, porque hay conductas que tienen que ver
con la exposición pública, y otras, por ejemplo, en algunos lugares donde está permitido ciertas prácticas, como algunos boliches bailables o algunas saunas donde pueden ser lugares donde se estén produciendo las transmisiones. Y tenemos que incluir obviamente datos de los factores de riesgo y comprender y abordar estos determinantes para las infecciones de transmisión sexual. El segundo punto y el tercero, que es donde en general más trabaja, digamos, el área médica, es digamos, algo que nosotros describimos para la infección de transmisión sexual como de prevención combinada. Digamos, se habla de 3 ejes importantes sin, digamos, descuidar ninguno de los 3. En general, el área médica se involucra mucho más con lo que es el área biomédica de la prevención combinada, que es justamente, digamos, la entrega de preservativos, digamos, entrega también de métodos anticonceptivos, ampliar el testeo, digamos, para una infección de transmisión sexual, obviamente hacer el diagnóstico precoz de, digamos, los pacientes sintomáticos y también la pesquisa de sus parejas sexuales, y también agregar otras intervenciones biomédicas como la prevención a través de vacunas para VPH o hepatitis B, digamos, que son esas medidas que nosotros las tenemos bastante claras, digamos, todo lo que es biomédico. Ahora, cuando tenemos que trabajar en otras áreas, como es el área estructural, es lo que hablábamos antes, digamos, tenemos que trabajar mucho, digamos, en, digamos, proveer una atención equitativa, en proveer, digamos, un ambiente propicio para hablar de sexualidad, sacarnos los prejuicios y, digamos, el estigma y la discriminación, digamos, justamente para poder trabajar con población que puede ser más vulnerable. Y en esto también hay que pensar qué población es la, digamos, en general la más afectada hoy por hoy, digamos, para las infecciones de transmisión sexual es el grupo, digamos, de adolescentes que tienen entre 14, 15 y 25 años, por lo cual, digamos, también es importante, digamos, cómo llegamos a ese grupo etario. Entonces eso, digamos, tiene que ver más que nada entonces con la estructura, y también tenemos que pensar, digamos, digamos, si hay alguna ley restrictiva que, digamos, nos impida hacer un trabajo y obviamente trabajar en estas leyes que tienen que promover, digamos, los derechos humanos y la igualdad de género. Luego de lo estructural, digamos, algo que también se trabaja, digamos, muy intensamente, pero que es difícil, es sobre el comportamiento humano, y es lo que hablábamos sobre, digamos, algunos comportamientos que están asociados a más riesgo, y digamos, esto es importante al momento de, obviamente, hacer algunas preguntas digamos, en el ámbito del consultorio y el asesoramiento. Y acá también es importante involucrar a pares en, digamos, algunas reuniones, digamos, con pares, donde a veces quizás no participe, digamos, área médica, sino también el área psicosocial, un trabajador social o el psicólogo, digamos, que también, obviamente, junto con los pares es importante trabajar. Entonces, digamos, para la atención y un acceso equitativo, digamos, todo esto comportamental es muy importante. Y obviamente lo que es financiación, digamos, lo dijimos, digamos, esto se sostiene obviamente con financiación, tanto del ambiente público, coordinado también con ayuda desde el ámbito privado, y también innovando, ¿no? Para agilizar también lo que son las pruebas diagnósticas y tratamientos que sean cada vez más fáciles de dar y de cumplir. ¿En qué, digamos, qué resaltamos y qué evaluamos más que nada, digamos, con el individuo, digamos, en el ámbito del consultorio? Yo lo dividí como en 5 puntos claves, que son 5 ítems que no debemos dejar, digamos, de preguntar en nuestra tarea. Uno, obviamente, es el pasado de las infecciones de transmisión sexual, entonces vamos a preguntar si ha tenido antecedentes de haber sufrido una infección de transmisión sexual en el pasado, no solo la persona, sino quizás de alguna de su pareja actual o de, digamos, parejas sexuales recientes.
También preguntamos en relación a las parejas sexuales, digamos, cuántas parejas ha tenido, por ejemplo, en el último año o en los últimos 6 meses. Y si sabe también, digamos, si su pareja o sus parejas sexuales han tenido sexo mientras, digamos, con otra persona, mientras también tuvieron actividad sexual, digamos, con su persona. Digamos, cuando obviamente hablamos y preguntamos en relación a la pareja sexual, también es importante, obviamente, preguntar la orientación sexual, y esto tiene que ver con si, digamos, desean una persona, o sea, tener actividad sexual con una persona de su mismo sexo, o tienen preferencia por tener sexo con personas que son de distinto género, en realidad. En relación a las prácticas sexuales, entonces, digamos, obviamente hay que ir más allá, digamos, vamos a preguntar si tienen práctica vaginal, anal, oral, pero también hay que, digamos, pesquisar respecto a prácticas o comportamientos que asociamos con mayor riesgo. Digamos, digamos, esta práctica que dijimos de tener sexo con personas desconocidas, digamos, que tienen que ver, digamos, hay personas, digamos, que lo buscan, digamos, a través de las redes, obviamente prácticas que tengan que ver con intercambiar sexo por dinero, siempre en general está más asociado al riesgo de infección y menor cuidado. En la práctica sexual, obviamente, hay que preguntar, digamos, pasando también a la siguiente pregunta, digamos, métodos de protección para las ITS, digamos, si en cada práctica usan preservativo, y, digamos, si contestan nunca, a veces o siempre, bueno, también pesquisar si es a veces o nunca, por qué prefieren otro método al preservativo. Y obviamente, digamos, finalizando también, charlamos sobre, digamos, prevención de embarazo, digamos, cuál es el método que están eligiendo, y, digamos, damos lugar obviamente a todas las preguntas en relación a prevención de embarazo, obviamente también trabajando en conjunto con lo que es ginecología y obstetricia. Entonces estos puntos que uno tiene que tener bastante presentes son más o menos, digamos, los ejes que uno lleva durante la consulta, tratando obviamente de dar lugar a las preguntas y de asesorar con información sin prejuicio, y siendo abiertos también en función de las preferencias y, bueno, las formas de cuidado en cada una de las preferencias. Finalizando prácticamente, digamos, no olvidar entonces, también hay una guía sumamente interesante que es, digamos, tiene que ver, digamos, con las recomendaciones sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, que también la Organización Mundial de la Salud sacó en mayo del 2019. De aquí, digamos, me parece interesante que tienen como, digamos, obviamente digamos, un mensaje, una línea transversal en todo el comunicado, y que tiene que ver, digamos, con trabajar, obviamente, en diferentes ejes. Nosotros hoy estamos hablando más que nada de prevención y atención de las ITS, pero como decíamos, digamos, la salud sexual y reproductiva tiene varios ejes relacionados. Va a ser muy difícil trabajar en prevención y atención de las ITS, digamos, sin involucrar lo que es prevención, atención del VIH, que es una infección de transmisión sexual, pero que obviamente tiene su gran particularidad. Si no trabajamos en orientar y, digamos, y trabajar en orientación y suministro de anticonceptivos, en lo que es la atención prenatal, durante el parto y postnatal, digamos, yéndonos a la primera diapositiva, digamos, el número de casos, digamos, de sífilis que les comentaba, que está en ascenso, digamos, en hombres y en mujeres, también está asociado a un incremento de la sífilis congénita, por lo cual, digamos, la atención
prenatal es, digamos, muy importante, digamos, en asociación con prevención y atención de las ITS. Es imposible trabajar en infecciones de transmisión sexual olvidando, digamos, que tenemos que, como dijimos, prevenir, apoyar y atender lo que es la violencia contra las mujeres y las niñas. Digamos, cuando hay violencia de género en el ámbito familiar o en el ámbito de una pareja, va a ser muy difícil que una mujer o un adolescente, digamos, pueda negociar el uso del preservativo o de, digamos, o de doble protección, digamos, cuando uno quiere digamos, tener una doble protección. Obviamente tenemos que discutir leyes, como decíamos, y en este caso, lo que es la atención para un aborto sin riesgos, digamos que la Organización Mundial también lo plantea, así que, bueno, me parecía importante poder contarles y que se acerquen a este documento que tiene, digamos, algunos mensajes claves a la hora de trabajar con las y los adolescentes. Bueno, para reflexionar, digamos, finalmente, digamos, no dejar de pensar que el enfoque para la prevención en infecciones de transmisión sexual y en salud sexual en general tiene que ser un enfoque combinado, trabajando entonces en lo biomédico, en lo estructural y en el comportamiento, facilitar obviamente el acceso a los recursos, que sean equitativos y de calidad, garantizar algunos productos que son básicos, que a veces los damos por hechos, pero digamos, el acceso, la disponibilidad de vacunas, digamos, no tiene que ser discontinuo, tiene que ser para todas y para todos, de medicamentos, obviamente, y digamos, la oferta de pruebas diagnósticas, centrar el esfuerzo, como dijimos, en algunos grupos, especialmente las y los jóvenes. Con ellos, digamos, tenemos que promover un ambiente propicio, empatizar y involucrarlos, tanto como nos involucramos nosotras y nosotros, para quienes trabajamos en sexualidad, y obviamente hacer una evaluación bastante abarcativa del riesgo, promoviendo el cuidado y la conciencia que tiene que haber a veces cuando uno tiene la información, en ese momento, digamos, que vamos a, digamos, a hacer algo, digamos, del cual tenemos que disfrutar lo máximo posible, no perder el objetivo de cuidar al otro, a la otra y cuidarnos a nosotros mismos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Romina Maguas, por compartir su conocimiento, su experiencia y su tiempo en este momento tan especial de aislamiento social preventivo obligatorio, que si bien en algunos lugares se va flexibilizando, a quienes estamos en el AMBA todavía nos corresponde guardar esa distancia social que no nos aísla por otra parte. Vamos a dar inicio a un bloque de preguntas vía chat. Aquellas preguntas que quedaran por fuera de esta sección las pueden remitir a stambuliantalks@stambulian.com.ar. Bien, primera pregunta. Doctora, ¿qué sucede con las relaciones sexuales en tiempos de COVID? ¿Cuáles son las prácticas más riesgosas? Y en una segunda pregunta, ¿a qué edad se está observando el incremento de la CTS en la mujer? Bien, bueno, voy por la primera, digamos, las relaciones sexuales en tiempo de COVID. Bueno, el Ministerio de Salud, digamos, ha dado ciertas recomendaciones. Por supuesto que, digamos, la actividad sexual, digamos, supone, digamos, un contacto estrecho, íntimo con otra persona. Digamos, y esto nos pone obviamente en riesgo, digamos, de contacto, digamos, con secreciones respiratorias, digamos, que estén obviamente en la cara y también, digamos, por contacto indirecto en otros lugares. Así que, digamos, la recomendación más que nada en este momento es que, digamos, tengamos actividad sexual en lo posible con personas que convivimos, o sea, que conocemos,
y que, digamos, estén conviviendo con nosotros y en lo posible, digamos, no tener o disminuir, digamos, el contacto estrecho con personas que son desconocidas. Digamos, eso, digamos, como primer medida. A veces nos preguntan, bueno, digamos, yo no convivo con una persona, digamos, pero digamos, la conozco. Bueno, no olvidarse que también el sexo a distancia, a través, digamos, de buscar el erotismo a través de la pantalla, digamos, también se hace y uno puede autosatisfacerse, digamos, a distancia junto con una compañera o un compañero. Obviamente, digamos, ahora más que nunca, también reforzar lo que es el lavado de manos antes y después de la actividad sexual, el uso de métodos de barrera, y también, digamos, si en la práctica, digamos, nos gusta, digamos, el uso de juguetes sexuales, también, digamos, no olvidar la higiene antes y después de cada uso con agua y jabón. Y tratar de evitar, obviamente, prácticas que nosotros sabemos, digamos, y que también voy directamente a la otra pregunta, que, digamos, conllevan mayor riesgo. O sea, el sexo, digamos, con personas desconocidas, donde habitualmente, como decimos, digamos, muchas veces se hace sin un método de barrera, digamos, evitarlo en este tiempo. Otras prácticas, digamos, también, digamos, pueden ser riesgosas y que generen más lastimadura. Esto es, digamos, usar la mano o parte de la mano, digamos, para, digamos, generar placer a nivel anal. Bueno, eso, digamos, muchas veces genera desgarro muscular, etcétera, digamos, y también conlleva mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual, por hablar, digamos, de otra práctica más allá de contacto con personas que no conocemos. Bien, muy completa la respuesta, doctora. Muchas gracias. Acá estamos recibiendo bastantes preguntas, mucho entusiasmo por parte de nuestra audiencia. Y Mirta nos manda saludos desde Berazategui y nos consulta, ¿aumentaron las CTS? Todos los, digamos, lo que vemos, digamos, según los datos del Ministerio de Salud, siempre hay digamos, digamos, los registros, digamos, aparecen un tiempito después, por eso mostraba diapositivas hasta el 2018, pero sabemos obviamente que al 2019 también digamos, hay tasas, digamos, de incremento de infecciones de transmisión sexual, tanto en hombres como en mujeres. De hecho, la curva que mostré es un poco más alta en mujeres. Creemos también que, digamos, esto en mujeres sucede también porque tenemos un momento, digamos, de pesquisa, digamos, obligatorio, que es este control prenatal, y entonces a veces la detección en la mujer es más precoz, a pesar de que la mujer cursa con infecciones de transmisión sexual, que en la mayoría puede ser más asintomática que el varón. Pero sí, están en ascenso y nos preocupa mucho el ascenso de la sífilis y, digamos, de la sífilis congénita también. No vemos tanto, digamos, impacto en lo que es la uretritis, por ejemplo, gonocóxica, pero sí hemos tenido brote aquí en Argentina de linfogranuloma venéreo en hombres que tienen sexo con hombres y que lo refieren más que nada con síntomas como la proctitis, y trabajamos en conjunto, obviamente, con los servicios de proctología en diferentes ámbitos. Bien. No sé si ya contestaste o quedó pendiente hablar en qué franja es donde se está acelerando el aumento. Sí, digamos, en nuestro país y en otros lugares del mundo, entre los 15 y 24 años, tanto en hombres como en mujeres, digamos, vemos esa edad, la de mayor impacto y donde más tenemos que trabajar. Sí. Para especular una respuesta, ¿asociarías esto a que se trata de un colectivo de personas o un segmento etario que no vivió lo peor de la pandemia de VIH o las ITS?
es un punto, digamos, a considerar, que por eso yo ahí lo puse como una de las posibles causas. Digamos, tampoco nos gusta en esto trabajar en relación al miedo. En general, digamos, cuando uno trabaja con el miedo, digamos, no consigue buenos resultados. Sí, obviamente hay que dar información de que, digamos, todas las infecciones de transmisión sexual conllevan un riesgo que en general es algo oculto, digamos, que no, a veces no se toma, digamos, no hay conocimiento, no se toma conciencia. A ver, la sífilis es una de las infecciones de transmisión sexual más antiguas, es fácilmente tratable porque es una infección que hasta hoy por hoy es sensible a la penicilina. Pero no nos tenemos que olvidar que, por ejemplo, digamos, cada vez que nos expongamos a la sífilis la vamos a adquirir porque no deja anticuerpos neutralizantes, con lo cual voy a adquirir sífilis tantas veces como me exponga. Y, digamos, el tener sífilis me favorece a veces al mayor riesgo de adquirir VIH, ¿sí? O sea, algunas infecciones sexuales, de transmisión sexual, como la sífilis o el herpes genital, incrementan el riesgo, digamos, de adquirir otras. Otras que, como el VIH, también dijimos, tiene una, digamos, excelente expectativa de vida hoy por hoy y calidad de vida, pero igual presupone, digamos, que tengo que tener ciertos cuidados, digamos, que van a ser mayores en el cuidado de mi salud, una responsabilidad, un tratamiento que hoy por hoy es de por vida, con lo cual, a pesar del excelente pronóstico de calidad de vida, bueno, hay que tener conciencia que, digamos, puede no ser lo mismo vivir con VIH que no vivir con VIH. Luego, digamos, hay infecciones de transmisión sexual como la clamidia, digamos, que también está asociado, y la gonorrea, con enfermedad inflamatoria pélvica, y esto se asocia con infertilidad. Hay otras infecciones de transmisión sexual como el VPH, que se asocia con cáncer de cuello uterino y anal, con lo cual, digamos, a veces esta información es importante tenerla en cuenta globalmente, sin trabajar, digamos, sobre el miedo, pero sí sabiendo que, digamos, hay consecuencias ocultas que a veces no las vivenciamos al momento de tener la ITS, pero que tenemos que conocer que a la larga lo pueden producir. Buenísimo. Acá Cristina Ridruejo nos consulta. ¿Qué app recomienda como segura para sexo virtual en parejas que viven separadas? No sé la respuesta, cuál es la más segura, tendría que, te lo puedo contestar luego, a ver cuál es, digamos, eso por ahí es más una pregunta para hacerle a alguien especialista en Ciberseguridad. ciberseguridad, pero es una pregunta interesante, porque hay varias y quizás, digamos, podamos establecer, digamos, alguna que sea más segura que otra. Por lo pronto, Twitter queda descartada. Sí. Sí. Y WhatsApp también. Y WhatsApp también. Bien, Roxana Resnick nos hace la siguiente consulta. Dice, les traslado mis preguntas de pacientes. Sí. Si bien la transmisión de COVID es por contacto directo, además de los besos, sí. que obviamente son un medio de alto riesgo de contagio, ¿hay alguna otra práctica como el sexo oral de hombre a mujer, de mujer a hombre, o la penetración que aumenten el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2? Bueno, claramente dijimos, o sea, también está recomendado en algunos lugares disminuir, digamos, los besos cuando, bueno, uno, digamos, desconoce con quién va a hacer contacto, por ejemplo, o obviamente hay personas que pueden estar asintomáticas y incubando la enfermedad por COVID-19, pero sí, aparte de eso, digamos, lo que se recomienda, por ejemplo, es, digamos, no hacer, digamos, sexo oral, digamos, oral, anal puede conllevar un riesgo, porque en la materia
digamos, en la materia fecal hay material genético, y digamos, en la saliva, contacto con mucosa anal podría conllevar mayor riesgo. Eso es una práctica que también se sugiere no hacer. Recientemente también hay estudios donde se ha detectado carga viral en el semen, por ejemplo. Todavía no se sabe y digamos, se cree que no es una vía de transmisión efectiva, pero digamos, sabemos y esto estamos aprendiendo que hay carga viral en el semen como hay en la materia fecal, así que digamos, la eyaculación en la boca, digamos, siempre conlleva mayor riesgo para digamos, para ITS, por ejemplo, como el VIH, y en este caso también sería digamos, mejor evitar, hasta que tengamos obviamente más conocimiento del virus que estamos aprendiendo, obviamente, en sus vías de transmisión. Apenas 4 meses de experiencia, ¿no? Con el SARS-CoV-2 y van Sí, surgiendo cosas nuevas y cosas nuevas que hay que descartar todo el tiempo. exacto. Bien, voy a combinar 2 preguntas y estaríamos cerrando la presentación de la doctora Romina Maguas en este momento. Gracias a todos por participar, gracias a todos por su interés y sus preguntas, gracias a nuestros sponsors, a Estambulian Servicios de Salud, a Helios Salud, doctor Daniel Estambulian, y especialmente gracias al Laboratorio Bernabó, quien es nuestro sponsor principal de este año. Bien, la pregunta, Patricia Villabrille, perdón si lo estoy pronunciando mal, ¿podría definir exacto sífilis precoz y tardía? Es discutido en algunos ámbitos el periodo considerado para definir. Y la segunda pregunta de Marina Mili, o Mili, ¿cuál sería la recomendación para cultivo de rutina en pacientes asintomáticas para clamidia? A ver, sífilis precoz o temprana, digamos, un año, digamos, desde la exposición, tardía más de un año. Cuando, digamos, uno hace una prueba de diagnóstico de sífilis, digamos, si tengo, por ejemplo, la BDRL reactiva y tuve posibilidad y tengo posibilidad de tener una prueba dentro del año, digamos, defino entonces que, digamos, el individuo, digamos, ha adquirido, digamos, sífilis en este lapso, y con eso, digamos, obviamente defino la conducta de tratamiento. Esto, obviamente, digamos, hablando de latencia sifilítica, que es digamos, la persona no va a tener síntomas y me lo define más que nada, digamos, si tengo alguna prueba previa. Obviamente, digamos, también sífilis temprana lo puedo hacer, digamos, diagnosticando la infección primaria, digamos, observando el chancro o por manifestación clínica de un secundarismo si tengo un rash. Ahora, si lo voy a hacer en el contexto de una latencia, digamos, tengo que pensar siempre en un año, digamos, de tener una prueba previa que me confirme que esa persona tenía una prueba, digamos, negativa. Eso es lo que define sífilis precoz o temprana y tardía, más de un año. Bueno, muy bien. Ahora sí. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Romina Maguas. Acá Elisa Gamberg no quiere dejar de despedirse sin decir excelente exposición de la doctora. Muchas gracias, Elisa, por tu reconocimiento. Gracias a la doctora Romina Maguas por darnos estos momentos para hablar sobre las ITS en la mujer. Y bien, yo voy a compartir de nuevo la presentación. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Acá. Voy a compartir de nuevo la presentación. En minutos más estaremos compartiendo la presentación de la doctora Valeria Cáceres. Ella es médica oncóloga del Instituto Ángel Rojo y va a estar hablándonos sobre conceptos esenciales en cáncer de mama. Muchísimas gracias, doctora Romina Maguas. Gracias a ustedes, y bueno, cualquier pregunta obviamente que haya quedado por responder, pueden hacerlo a través de las vías de comunicación y nos estaremos comunicando con ustedes. Sí, nuestro mail de comunicación es estambuliantalks@estambulian.com.ar.
¿Me dejo todo? Perfecto. Buenísimo. ¿Todo bien? ¿Bien? Bueno, bien. Entonces continuamos con la presentación. Ahora sigue la presentación de la doctora Valeria Cáceres. Ella es médica oncóloga del Instituto Ángel Rofo y va a estar hablando sobre conceptos esenciales en cáncer de mama. La doctora Cáceres es jefa del Departamento de Oncología Clínica del Instituto de Oncología Ángel H. Rofo, es directora de la carrera universitaria de especialistas en oncología de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Comisión Científica de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Ella, por cuestiones laborales, no nos va a estar acompañando hoy. Hemos grabado su presentación que la estaremos compartiendo a través de un video en este momento con algunas preguntas disparadoras, pero los invitamos a que nos escriban sus inquietudes sobre el tema para que podamos hacerle llegar las preguntas a la doctora Cáceres y contestárselas vía mail. Vamos a dar inicio entonces al video. Hola a todos, muchas gracias por la presentación. En el día de hoy voy a tratar de transmitirles los conceptos esenciales acerca del cáncer de mama. Para esto tenemos que entender cuál es la dimensión del problema. Estamos hablando del cáncer más frecuente en la mujer, alrededor del 32% de los tumores. Esto significa que en el año, digamos en Argentina, vamos a tener alrededor de 21.000 nuevos casos y en realidad, si bien es el tumor más frecuente, por suerte, hoy por hoy, gracias al advenimiento de las nuevas terapéuticas, es un tumor altamente curable. En este gráfico simplemente lo que les quiero demostrar es que en el mundo, en el año 2018, hubo más de 2 millones de cánceres de mama y 600.000 muertes. Con respecto a lo que es las pautas de detección precoz o que los médicos llamamos screening, se basan en hacer una ecografía y una mamografía a partir de los 40 años. Esto se hace en forma anual y la idea es poder detectar el problema antes de que éste nos dé síntomas. Habitualmente cuando un tumor de mama da síntomas, en general es un nódulo indolente en la mama, el cáncer de mama no duele, pero gracias a estos métodos de detección precoz yo puedo diagnosticar a mi paciente en un estadio inicial. Acá lo que podemos ver es un par de ecografía y mamografía y fíjense que en la mamografía lo que vamos a ver es una imagen estelar y en la ecografía una imagen que es heterogénea, hipoecoica, y esto es un principio de sospecha de diagnóstico de cáncer de mama. Por supuesto, esto va a ser una sospecha, la única forma de diagnosticarlo va a ser a través de una biopsia. Y lo que es importante de tener en cuenta es que la biopsia debe hacerse con aguja gruesa. ¿Por qué? Porque tengo que tener una muestra de tejido suficiente, no solo para diagnosticar si son células malignas o no, sino también para ver lo que se llama inmunohistoquímica. Con respecto a las características del tumor de mama, en general la mayor parte son los que se llaman carcinomas ductales infiltrantes, alrededor de un 70% o más. El que le sigue en frecuencia es el carcinoma lobulillar. Mi biopsia me tiene que informar si el tumor es un carcinoma ductal, un carcinoma lobulillar. También me debe informar el grado histológico, que en el cáncer de mama se llama score de Nottingham, que es una suma entre el grado histológico, el grado nuclear y el índice mitótico. Todo va a depender el grado histológico para determinar el tipo de tratamiento que le voy a realizar a mi paciente y sobre todo la inmunohistoquímica, porque el cáncer de mama no es una sola enfermedad, sino es un grupo heterogéneo de enfermedades que justamente teniendo en cuenta si las pacientes expresan o no receptores a las hormonas, va a ser un tratamiento predominantemente hormonal. Si la paciente expresa HER2, va a ser un tratamiento específico con una molécula anti-HER2. Y si la paciente no expresa ninguna de estas tres variables, se llaman triple negativos. Y estas pacientes hoy por hoy tienen un tratamiento en base a quimioterapia y vamos a hablar después de algunas nuevas posibilidades terapéuticas. El índice de proliferación, que es el Ki-67, también es un elemento importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un Ki-67 mayor de 20, va a ser una paciente que tal vez, aparte de la hormonoterapia, en el caso que sea luminal, le voy a agregar un tratamiento de quimioterapia. Después vamos a ir viendo todas las opciones, pero cuando uno pide una biopsia, ya sea un ginecólogo o un mastólogo, siempre sabe que aparte de la anatomía
que implica la hematoxilina y la eosina, también tiene que pedir los factores de inmunohistoquímica. Eso es fundamental y hoy es una condición sine qua non que toda biopsia salga con este informe. Una vez que yo tengo mi biopsia, voy a proceder a lo que se llama la estadificación de la paciente, y esto se hace antes de plantear el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque tengo que saber si la enfermedad está localizada en la mama y en los ganglios, o se ha diseminado a distancia. En general, los oncólogos, cuando recibimos a la paciente, ya la recibimos con el diagnóstico de cáncer de mama y nosotros procedemos a la estadificación, que habitualmente consta de una tomografía y un centellograma para determinar justamente si hay o no diseminación. Cuando yo tengo una enfermedad temprana, en general estoy hablando del tumor y eventualmente compromiso ganglionar, y cuando estoy hablando de una enfermedad metastásica, habitualmente hablo de diseminación a distancia, y los sitios más frecuentes, más allá de lo que es ganglio, piel o hueso, es hígado y pulmón. El cáncer de mama puede diseminarse en cualquier sitio del organismo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es justamente estar preparados para saber cómo vamos a enfocar a la paciente. Si tenemos una paciente con un estadio temprano o con un estadio metastásico, porque va a cambiar radicalmente mi pronóstico. Una paciente con estadio inicial tiene una enfermedad curable, a la cual yo lo que le voy a ofrecer es un tratamiento quirúrgico y un tratamiento local, como puede ser la radioterapia, y un tratamiento de prevención. Si la paciente tiene una enfermedad metastásica, mi objetivo va a ser cronificar esa enfermedad y no va a ser curativo. Entonces, por eso es muy importante entender algunos términos. En principio, si la paciente yo la diagnostiqué mediante una ecografía o mamografía y tengo una biopsia, lo más probable es que sea un tratamiento inicial, una enfermedad temprana, la cual la paciente primero va a ir a una cirugía y después va a ir a un tratamiento de prevención, que nosotros los oncólogos lo denominamos adyuvancia. Y dependiendo del subtipo de enfermedad, va a variar ese tratamiento. Por ejemplo, si la paciente tiene receptores a las hormonas, en general es un tratamiento adyuvante con hormonoterapia, que en general las drogas que más usamos es el tamoxifeno en la paciente premenopáusica o los inhibidores de aromatasa en las pacientes posmenopáusicas. Si la paciente, además de tener receptores hormonales positivos, tiene un índice de proliferación elevado, muchas veces, en algunas circunstancias, agregamos quimioterapia. Hoy por hoy existen factores que nos pueden ayudar a decidir si esas pacientes se van a beneficiar o no de quimioterapia, como son las plataformas genómicas, que esto lo que nos va a dar es un factor de riesgo o un número predictivo en el cual vamos a saber si esas pacientes se van a beneficiar de quimioterapia aparte de la hormonoterapia, y en general tenemos dos plataformas en el mercado, que una es el Oncotype y otra es el EndoPredict. Con respecto a la terapia neoadyuvante, es en aquellas pacientes en las cuales la enfermedad está localizada en la mama o en los ganglios, pero no ha salido fuera de la enfermedad regional, no tiene enfermedad metastásica, y mi objetivo es reducir la enfermedad para poder mejorar la cosmética desde el punto de vista quirúrgico. Pero no solamente me sirve por un punto de vista cosmético para por ahí cambiar una mastectomía por una cirugía conservadora, sino también me va a servir como elemento pronóstico, es decir, porque yo voy a tener la quimiosensibilidad in vivo y voy a ver cómo esas células se van achicando con un tratamiento de quimioterapia en la mayor parte de los casos, a veces puede ser también con terapia blanco dirigido o con hormonoterapia, y el objetivo es lograr la respuesta completa patológica, es decir, la desaparición de la célula tumoral cuando la paciente va a la cirugía después del tratamiento neoadyuvante. Mi objetivo es ese, la respuesta completa patológica. Con respecto a los tratamientos, entonces decíamos que habitualmente si yo tengo una paciente con un cáncer de mama temprano, lo que voy a hacer es una cirugía para la remoción del tumor, que puede ser una mastectomía o una cirugía conservadora. Si la paciente no tiene ganglios, en general lo que hago es la marcación del ganglio centinela, y si el ganglio centinela es negativo, lo estudio y no prosigo con un vaciamiento axilar. Si el ganglio centinela es positivo, se prosigue con el tratamiento axilar, que es el vaciamiento axilar completo. Y después de eso voy a decidir el tratamiento adyuvante, que puede ser un tratamiento hormonal, como decíamos anteriormente, un tratamiento con hormonas y quimioterapia, o un tratamiento que pueda tener también una terapia blanco dirigida, como son las enfermedades anti-HER, que usan anticuerpos monoclonales como son el trastuzumab y el pertuzumab. También se han aprobado algunas otras drogas que son inhibidores de tirosinquinasa, como es el neratinib, para pacientes que tienen receptores hormonales positivos. En el caso de tener una paciente triple negativo, no hace hormonoterapia, no hace terapia anti-HER, sino va a hacer quimioterapia, y específicamente le ofrecemos terapias a altas dosis o dosis densas para aumentar la efectividad de la quimioterapia, porque sabemos que son pacientes que tienen una enfermedad más agresiva.
Cuando nosotros hemos pasado el tratamiento local de una enfermedad temprana, sabemos que el 70% de las pacientes van a probablemente curarse y hay hasta un 30% que pueden recaer. En la Argentina hay un pequeño porcentaje de pacientes que debutan en la enfermedad metastásica, cerca de un 12% de las pacientes, en las cuales nosotros vamos a planear el tratamiento. Y para planear el tratamiento de la enfermedad metastásica, lo primero que vamos a ver son las características del paciente, es decir, la edad, si la paciente menstrua o no menstrua, si la paciente está en un buen performance status, en un buen estado general, si hizo un tratamiento previo o es un debut a su enfermedad y qué toxicidad tuvo ese tratamiento previo, y por otra parte si es una paciente que está dispuesta a cumplir y adherir al tratamiento. Obviamente, otra de las cosas que es muy importante tener en cuenta es si la paciente está sintomática o no, cuánto tiempo pasó desde ese tratamiento previo que la paciente había hecho y cuál es la carga tumoral que la paciente tiene. Además, otra de las cosas que tenemos en cuenta es el tipo, porque yo les hablé que había pacientes que tenían receptores a las hormonas, había pacientes que eran HER2 y había pacientes que eran triple negativos. Entonces, de alguna manera, yo voy a elegir el subtipo de enfermedad porque tengo una terapéutica específica para cada uno de ellos. Y obviamente también si tengo acceso por ahí a los distintos tratamientos de acuerdo al lugar donde me encuentro, si es en el público o en el privado, y también si existe la investigación clínica y la paciente puede acceder a un protocolo de investigación. Por otra parte, obviamente voy a elegir los fármacos y voy a tener en cuenta si la paciente prefiere un tratamiento oral o endovenoso y veo si esto se le puede ofrecer a la paciente y si es acorde al tipo de enfermedad que ella presenta. Con respecto a los tipos de tratamiento que yo puedo ofrecer, acá va a variar un poco de acuerdo al subtipo de enfermedad. ¿Se acuerda que dijimos que hay pacientes que tienen enfermedad luminal, que son el 75% de las pacientes que tienen receptores hormonales positivos? Y el objetivo acá es aumentar la sobrevida libre de progresión. Es decir, no voy a curar a mi paciente, pero quiero aumentar el tiempo que mi paciente puede vivir sin que en su enfermedad progrese. Y otra de las cosas muy importantes es que yo voy a tratar de aumentar el tiempo de la quimioterapia. Es decir, todas mis pacientes, a menos que haya una contraindicación, van a recibir un tratamiento hormonal. En una primera línea, en general lo que trato de hacer es combinar una hormona con un inhibidor de quinasa de ciclo. Esto es lo que me permite globalmente, si combino un inhibidor de aromatasa con un inhibidor de quinasa de ciclo, que en el mercado hay tres, el palbociclib, el ribociclib y el abemaciclib, es tener una mediana de progresión de alrededor de 2 años. Cuando la paciente progresa, le puedo ofrecer un nuevo tratamiento y ese nuevo tratamiento también va a ser basado en hormonas. La segunda hormona que voy a dar probablemente sea fulvestrán en combinación con otra molécula, como por ejemplo puede ser una recientemente aprobada que es el alpelisib para las pacientes que tienen mutaciones de la PI3K. Otra de las alternativas es dar hexamestano con everolimus o fulvestrán como monoterapia, pero en definitiva sumar tiempo a la quimioterapia, que hoy por hoy estamos alrededor de los 50 meses que la paciente puede vivir sin quimioterapia, es decir, cronificando su enfermedad con una muy buena calidad de vida. Con respecto a lo que es la terapia de la enfermedad HER2 positiva, hay un concepto que es fundamental. Toda paciente con enfermedad HER2 positiva debe tratarse con una terapia anti-HER y en general siempre lo combinamos con quimioterapia. En este caso lo que usamos es lo que se llama el doble bloqueo en primera línea en base a lo que es trastuzumab y pertuzumab, y cuando la paciente progresa, que habitualmente la sobrevida libre de progresión mediana es alrededor de los 18 meses, rotamos a una segunda línea que es el TDM1. Después de esto, lo que seguimos usando son bloqueos anti-HER2, que hay drogas como son el lapatinib o volver a repetir el trastuzumab. Pero el concepto es siempre combinar una quimioterapia con un bloqueo anti-HER2, que van doble bloqueo, trastuzumab, pertuzumab, segunda línea TDM1, tercera línea lapatinib y cuartas o más líneas trastuzumab con otra quimioterapia. Con respecto a lo que es la enfermedad triple negativo, que hoy por hoy era como el fantasma, porque realmente no teníamos demasiadas alternativas más allá de la quimioterapia, en enfermedad metastásica se han aprobado algunas nuevas drogas. Entonces, cuando yo tengo una paciente con una enfermedad triple negativa, enfermedad metastásica, que puede ser recaída de una enfermedad temprana o de diagnóstico inicial, lo primero que voy a ver es si esta paciente tiene una mutación de BRCA. Sabemos que la mutación de BRCA es más frecuente en el cáncer de mama triple negativo y toda paciente con un cáncer de mama triple negativo menor de 60 años, yo debo pedir una mutación de BRCA. En las pacientes que son BRCA mutadas, les puedo ofrecer terapias que se llaman inhibidor del PARP, que tengo aprobado el talazoparib desde el año pasado y hace poquito que se aprobó el olaparib. Son terapias muy bien toleradas y son por vía oral.
Y con respecto a si la paciente no es BRCA mutada, otra de las cosas que puedo hacer es pedir el PDL1. El PDL1 es el ligando de la muerte celular programada y hoy por hoy tengo terapias anti-PD1 y justamente estas terapias anti-PD1 aprobadas en cáncer de mama es el atezolizumab, que se da en combinación con quimioterapia y se ve que en estas pacientes aumentamos el tiempo de la progresión y la sobrevida para las pacientes que son PDL1 positivas, que son alrededor del 40% de los pacientes con cáncer de mama triple negativos. O sea, yo voy a tener un 40% que se va a beneficiar de la terapia anti-PDL1 con quimioterapia, un porcentaje menor, alrededor de un 10-15% que van a ser BRCA mutadas, que se van a beneficiar del tratamiento con inhibidores del PARP, y después voy a tener otro tipo de pacientes que no son ni BRCA mutadas ni PDL1 positivas, a la cual las voy a tratar con quimioterapia y puedo agregar un antiangiogénico como es el bevacizumab. La idea es que cuando estas pacientes progresan voy a dar segundas y terceras líneas con distintas combinaciones de quimioterapia. Hay una quimioterapia recientemente aprobada en el país que es la iribulina, que se vio que es muy efectiva para pacientes que son triple negativas. También se usan las sales de platino, la capecitabina, distintas combinaciones de quimioterapia para prolongar el tiempo a la sobrevida de estas pacientes, que en realidad es la forma más agresiva de cáncer de mama que tenemos cuando diagnosticamos. Entonces, estos son los cambios que ha habido en este último año con respecto al manejo del cáncer de mama triple negativo, es decir, si la paciente es BRCA mutada, puedo dar un inhibidor del PARP, si tiene PDL1 positivo, puedo dar inmunoterapia. Entonces, en segundas líneas seguiremos con quimioterapias. En estos minutos lo que he tratado de decirles es lo siguiente. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer. En Argentina tenemos 21.000 nuevos casos al año. 1 de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama y la prevalencia es de 88 cada 100.000. Por otra parte, el cáncer de mama puede ser diagnosticado antes de que dé síntomas mediante la mamografía y la ecografía, por eso lo realizamos en forma anual y esto nos permite detectar en las pacientes en enfermedad temprana. Puede ir desde lo que es un estadio 1, un tumor menor de 2 centímetros de axila negativa, logrando una curación de más del 90% y globalmente todos los estadios iniciales que abarcan la mama y la axila tienen un 70% de curación. Cuando la paciente tiene una enfermedad metastásica, si bien no la voy a curar, el objetivo es transformarla en una enfermedad crónica, es decir, aumentar el tiempo que la paciente puede vivir sin que su enfermedad progrese. Y hoy por hoy tenemos muchos tratamientos que han cambiado el pronóstico y realmente han sido un antes y un después, un paradigma. Por ejemplo, en los pacientes luminales, el hecho de tener los inhibidores de quinasa de ciclo o ahora el alpelisib, en las pacientes triple negativas, el hecho de tener la inmunoterapia y los inhibidores del PARP, y en las pacientes HER2 positivas, la terapia anti-HER. O sea, estamos hablando hoy que hemos transformado a la enfermedad metastásica en una enfermedad crónica. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias por su presentación. Ahora vamos a hacer un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas. Si bien esta presentación se está emitiendo de manera diferida, pues la hemos grabado antes, quisiéramos hacer algunas preguntas disparadoras para que las personas que están siguiendo la jornada online puedan mandar, si tienen dudas, sus preguntas vía mail o irse con algunas cuestiones generales respecto a cáncer de mama y los tratamientos, etc. La primera pregunta en relación a su presentación es ¿cómo se participa al paciente en la decisión sobre la selección de los tratamientos? Bueno, en realidad uno lo que le dice al paciente es que si tiene una enfermedad inicial, lo ideal es poder hacer una cirugía. A veces la paciente pide una mastectomía porque dice, si usted me saca todo, voy a andar mejor. Entonces ahí se indica que en realidad una cirugía conservadora más radioterapia es exactamente igual que hacer una mastectomía. A veces el paciente dice, no, porque quiero que me saquen las 2 mamas, porque así no voy a tener problema futuro con un nuevo cáncer de mama. Entonces uno le dice, no, en realidad la única indicación de sacar la segunda mama sería en el caso que uno tuviera una mutación en los genes BRCA y entonces haría una cirugía de reducción de riesgo. Eso sería un ejemplo. Y en enfermedad avanzada, uno en realidad, si hay un paciente que, por ejemplo, dice que no se le quiere que se le caiga el pelo o que de repente prefiere una terapia oral, se habla de las distintas opciones, los distintos tiempos a la progresión y el paciente, obviamente, como todo paciente, tiene derecho a elegir. Sobre todo cuando uno está hablando de una terapia que no va a curar, sino que va a tratar de cronificar la enfermedad. Con el tema de la doble mastectomía,
se me cruzan los ejemplos de Nancy Reagan y de Angelina Jolie, que optaron por esa opción como profilaxis, entre comillas, al tratamiento. ¿Ese tipo de ejemplos tienen algún impacto en la comunidad de pacientes? Sí, en realidad por eso nosotros hoy por hoy les explicamos que solo si la paciente es BRCA mutada, como en el caso de estas dos personas que vos comentaste, si la paciente no tiene la mutación de BRCA no tiene ningún sentido, porque el hecho de tener un segundo cáncer de mama, la probabilidad es menor del 4%. Entonces, si la paciente va a hacer seguimiento, uno realmente no le tiene que indicar una segunda mastectomía. También puede ser lo contrario, que la paciente tenga la mutación de BRCA y no se quiera operar, porque uno, digamos, le pide a la paciente y viene que tiene una mutación de BRCA. En el caso que no se quiera operar, uno lo que hace es un seguimiento estricto con resonancia mamaria, porque es un método de mucha sensibilidad y mucha especificidad, alternando con mamografía y ecografía cada 6 meses. Bien, respecto al gen mutado de BRCA, ¿en qué momento se puede sospechar y cuándo se podría pedir el estudio genético? Bueno, todo depende. En realidad nosotros deberíamos pedirlo siempre que tengamos una paciente con un cáncer de mama triple negativo, menor de 60 años, o en paciente que tenga antecedentes de otro tumor, por ejemplo, que haya tenido un cáncer de ovario, o que tenga antecedentes en la familia de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de mama en el hombre o cáncer de páncreas. En esos casos uno lo que hace es sugerir a la paciente hacer una asesoría genética. Nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos nuestra asesora genética. A veces la limitante es en realidad el costo que tienen estos ensayos, que muchas veces sin cobertura no se puede lograr. Pero no solamente hacemos los paneles de BRCA, sino es un panel de 30 genes que nos permite ver si hay algún otro gen que también está mutado. Como una pesquisa. Claro, exactamente. Bien. Respecto al seguimiento y control de las pacientes en este contexto de aislamiento, que bueno, se va flexibilizando, pero sigue habiendo medidas de aislamiento, ¿qué recomendaciones se le da o le daría tanto a los médicos clínicos como a los ginecólogos y a las pacientes mismas respecto al control de su enfermedad? No sé, dependerá también del estadio en el que se encuentre. Por supuesto, si yo tengo una paciente que está en tratamiento activo, o sea, es decir, haciendo una quimioterapia, la paciente va a continuar con igual esquema de tratamiento y no hemos modificado nuestros esquemas, sobre todo porque por hoy en la Argentina estamos en una primera curva de la pandemia y no estamos desbordados en lo que es el sistema de salud pública como pasó en España o en Italia o está pasando en Estados Unidos, donde hay centros que están cerrados. Es decir, la paciente está en tratamiento, debe continuar su tratamiento. La paciente que debe iniciar un tratamiento de quimioterapia, también lo iniciamos, obviamente se firma un consentimiento y en realidad hoy por hoy no se están hisopando a los pacientes que van a empezar quimioterapia, sí a los pacientes que se van a operar. ¿Por qué? Porque en realidad en el quirófano no es lo mismo operar a un paciente COVID positivo que negativo, sobre todo por el gasto de insumos que uno tiene dentro de un quirófano. Con respecto a lo que son las pacientes que están en control, por ejemplo, que están en tratamiento hormonal, lo que estamos haciendo, todo depende de donde uno se mueva. En el ámbito privado estamos haciendo telemedicina, es decir, la paciente que realizó sus estudios en realidad se pone en contacto conmigo, miramos los estudios, habitualmente los médicos tenemos la posibilidad de entrar a los sitios web de los centros diagnósticos más grandes y podemos ver los estudios en la computadora, o si no, la paciente también los puede enviar por mail y accedemos al link del mail. Y lo que se asegura siempre es la receta de la medicación, que la paciente no se quede sin medicación, porque eso es fundamental, que no interrumpan los tratamientos oncológicos hormonales de mantenimiento. Y con respecto a, digamos, eso sería en cuanto al ámbito privado. En el ámbito público, lo que hemos hecho, por ejemplo, en el instituto, yo cambié todo lo que es la pantalla de cuando el paciente ingresa y ahí hay como, digamos, ciertos mensajes a los pacientes a los cuales se les dice que si está en control no hace falta que concurra a la consulta, sino que mande un mail y se les mandan las recetas a los pacientes o envían a algún familiar a retirar la receta. Pero estamos tratando de espaciar los controles, sobre todo porque en el instituto se ven alrededor de 30.000 consultas en 6 meses, entonces el punto es que no podemos mantener la distancia social en los pasillos de los consultorios. Claro. Pero todos los tratamientos activos se han seguido. Con respecto a la situación de pandemia, ¿hubo algún impacto sobre el diagnóstico de nuevos tumores de mama?
En realidad, el oncólogo tiene, el paciente cuando te llega a la consulta ya está diagnosticado, pero lo que sí hemos visto es menor cantidad de nuevos casos, o sea, probablemente porque hay consultorios que están cerrados, porque hubo centros de diagnóstico que no estaban realizando estudios a menos que fueran urgentes. Entonces, es decir, toda esa cadena de la paciente que se hacía el estudio, digamos, de rutina y se diagnosticaba el tumor, no se lo pudo hacer. Entonces no pudo consultar al mastólogo o al ginecólogo, y el ginecólogo no la pudo operar y no la pudo derivar hacia nosotros. Entonces, hemos tenido un descenso de los primeros casos y es una de las cosas que nos preocupa, porque probablemente cuando pase todo esto vamos a tener un rebote de casos de nuevos diagnósticos, ¿no? Claro. Y va a haber que prepararse, ¿no? Para ese momento. Lamentablemente sí, porque yo soy, digamos, una acérrima defensora de continuar con los tratamientos, porque cuando uno trata una enfermedad crónica, como puede ser el cáncer o como puede ser, no sé, la diabetes, la hipertensión, los problemas cardíacos, neurológicos, reumatológicos, etcétera, todo lo que uno no trate hoy lo va a tratar después y con mayor complicaciones. Entonces, nosotros la verdad que dentro de lo que hemos podido y que los pacientes han llegado, hemos continuado con nuestra rutina, porque no se olviden que nosotros estamos en un centro de derivación nacional, o sea, tenemos pacientes de interior que hemos tenido que derivar a otros centros del interior y tenemos pacientes también del conurbano que de alguna manera están llegando pero con ciertas dificultades, y si el paciente viene sin turno obviamente se lo atiende igual, si el paciente viene un día que no le corresponde no se lo recita, al día si perdió la consulta no se lo recita, para evitar justamente la recirculación del paciente. Bien, leo la última pregunta saliendo un poco de la cuestión de pandemia. Hace algunos años un oncólogo clínico italiano, Umberto Veronesi, visitó la Argentina y una de las cosas que le comentó a la audiencia en ese momento era sobre el efecto protector de la lactancia materna con respecto a determinados tipos de cánceres de mama. ¿Esto nos podría decir algo al respecto? En realidad hay muchas cosas que dicen que tienen que ver con efecto protector y digamos con efecto al revés, ¿no? que produce cáncer de mama. Y en realidad, si bien siempre se dice que la lactancia, los múltiples embarazos, la menarca tardía, la menopausia precoz, todo lo que tiene que ver con menor incidencia de exposición a las hormonas podría disminuir el riesgo de cáncer de mama, cuando vos tenés un tumor tan prevalente, la verdad es que en la práctica clínica no lo vemos. Hoy por hoy, realmente te digo que ni siquiera lo de la edad, cada vez tenemos pacientes más jóvenes con cáncer de mama. Antes la mediana de edad en mi consultorio era más de 60, yo tengo un montón de chicas de 30, 35 con diagnóstico de cáncer de mama. Uno siempre dice que el hecho de tener una dieta sana, de aumentar la actividad física, digamos, todo eso ayuda. Y también una cosa muy importante después del diagnóstico de cáncer de mama es mantener el peso, no aumentar de peso porque la grasa se produce en estrógenos, también los niveles de vitamina D, mantener niveles adecuados de vitamina D está demostrado que puede, digamos, mejorar la evolución de las pacientes con cáncer de mama. Es decir, la vitamina D, la actividad física y el peso son tres cosas que nosotros insistimos mucho cuando estamos en la etapa de seguimiento de las pacientes. Bien, le hago la última pregunta y con esto cerramos. Un grupo minoritario en cáncer de mama son los varones. Y esta situación de ser minoría, ¿cómo impacta en el diagnóstico y en el estadio en el que se llega al diagnóstico en el hombre? En general son estadios más avanzados porque obviamente los hombres no se hacen ni mamografías ni ecografía, con lo cual es cuando se tocan un bulto, y en realidad cuando se tocan un bulto estamos hablando de un tumor probablemente mayor de 2 centímetros, entonces estamos hablando de estadios 2 en adelante. Igual de todas maneras se tratan como se trata el cáncer de mama, exactamente en la mujer de la misma manera. Lo que sí es cierto es que todos los hombres van a mastectomía porque es difícil hacer una cirugía conservadora en el hombre, y también es importante que una alta proporción de los cánceres de mama en el hombre están ligados al BRCA. Por eso, cuando uno tiene un cáncer de mama en el hombre, siempre pide una mutación de BRCA, porque puede tener un mayor porcentaje que en la mujer.
Bien, estamos de vuelta con nuestra presentación. Vamos a continuar con el doctor Sergio Papier. El doctor Sergio Papier nos va a hablar sobre reproducción humana asistida en tiempos de COVID-19. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia, médico especialista en medicina reproductiva, director médico de SEGIR, expresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER, y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva. Sin más, damos la bienvenida al doctor Papier. Abrimos la cámara. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes. Primero quiero agradecer al FUNSEI por la invitación. Para mí realmente es un gusto estar en contacto con colegas y amigos y poder, bueno, comentarles un poquito qué hacemos en nuestra especialidad y, y para básicamente después al final tal vez ver en qué afecta la pandemia que estamos viviendo todos ahora y de qué manera nos vamos a manejar desde el punto de vista reproductivo. No solamente la reproducción asistida, sino también la reproducción de manera natural. Bien. En esta imagen, lo que van a ver ustedes es un óvulo, metafase 2, que es aquel óvulo que está listo para ser fertilizado con las técnicas de reproducción asistida. Parece muy lindo, realmente lo es desde el punto de vista morfológico, pero es imposible saber cuál es su competencia, su calidad y el destino de este ovocito una vez que sea fertilizado. Y va a ser el tema, a mi entender, principal que quiero que entiendan. Es decir, que la calidad del óvulo sin duda es el generador principal de los resultados, tanto en reproducción asistida como en reproducción natural. Primero, un cuadro de situación donde estamos parados, es decir, una foto. La medicina reproductiva ha progresado, como decía un amigo mío, no sé si evolucionó o involucionó, si estamos evolucionando o involucionando, pero lo cierto es que de la medicina reproductiva, que era prácticamente clínica, pasamos luego de los 80 a la reproducción asistida, que prácticamente es el tratamiento de primera elección de acuerdo a las nuevas normas NICE para el tratamiento de las parejas infértiles. Ahora también, en los últimos 10 años, hubo un gran crecimiento de la genética reproductiva, es decir, la genética reproductiva y la reproducción asistida, de alguna manera combinadas, creando lo que llamamos la reprogenética, y vamos camino también, aunque más lentamente, en relación a otras especialidades, a una medicina reproductiva de precisión. En nuestro país también hemos tenido muchos cambios sociales y leyes que han acompañado esos cambios sociales. Ley de matrimonio igualitario, una ley de identidad de género y una ley de cobertura que amplía derechos reproductivos y cobertura de los tratamientos de reproducción asistida. Y por otro lado, un aumento del número de ciclos en nuestro país a partir de esta ley, donde se han duplicado la cantidad de tratamientos. También hay que decir que hay cierto desfinanciamiento de la especialidad, como en otras áreas médicas, y eso probablemente impacte en los resultados. Sin duda, ya se está hablando mucho de adultos mayores. Yo nunca he escuchado tanto hablar de adultos mayores y tanta preocupación por los adultos mayores, pero sin duda el envejecimiento reproductivo en la mujer, a mi entender, es la causa principal de infertilidad. La mujer está postergando la decisión de ser madre y justamente creo que se le dice que lo hace para, bueno, digamos, darle prioridad al estudio, a la profesión. Yo creo que hay un tema también vincular, donde, bueno, hoy no es fácil tener proyectos en pareja de construir una familia.
Pero bueno, independientemente de esto, se está postergando los embarazos en las mujeres, también hay segundos matrimonios, terceros matrimonios, y esto impacta claramente en la calidad del óvulo. Con respecto al hombre, también hay indicios de que el envejecimiento reproductivo en el varón impacta en los resultados, y ya vamos a hablar más adelante de ello. El otro aspecto es, al igual que en otras especialidades, el crecimiento de la genética. Y fíjense acá la cantidad de genes asociados a lo que se llama la reserva ovárica, la dinámica de la reserva ovárica. La reserva ovárica tiene que ver con la cantidad básicamente de óvulos, pero también con la calidad, y aquí vemos numerosos genes asociados a la regulación inmune, al desarrollo gonadal, a la división celular, a la ovulación misma, foliculogénesis. Y el día que podamos identificar todos estos genes y poder estudiarlos en paneles o en exoma, la posibilidad de hacer tratamientos más personalizados. En el caso de la insuficiencia ovárica, por ejemplo, la necesidad de pedir un cariotipo para ver si hay alteraciones numéricas o estructurales en el cromosoma X, o estudios de fragilidad del X, que tiene además, conlleva riesgos en la descendencia, hay que considerar al momento de sospecha de insuficiencia ovárica oculta. Ahora, lo que sí podemos hacer desde el punto de vista práctico es evaluar la cantidad, es decir, la reserva ovárica. Y la manera de hacerlo es mediante dos estudios. La hormona antimülleriana, un estudio bioquímico muy objetivo, que de alguna manera nos va a evaluar lo que esa paciente tiene en su cuenta bancaria, es decir, en sus ovarios. Y el conteo de folículos antrales, que nos va a, porque es una ecografía realizada para este fin, que nos va a ayudar a medir la cantidad de óvulos que esa paciente tiene en su caja, en la caja, es decir, cuántos óvulos podemos llegar a obtener en un tratamiento de reproducción asistida. La cantidad de óvulos que obtenemos en un tratamiento de reproducción asistida es sumamente importante. Para que sepan, de cada 10 óvulos que sacamos, 8 son maduros, es decir, son óvulos de las características que les mostré anteriormente. De estos 8 van a fertilizar 6, porque los que no fertilizan, probablemente el citoplasma sea inmaduro, y de esos 6 que tenemos, 3 van a llegar a un estadio llamado de blastocisto. Por eso es muy importante tener una cantidad de óvulos entre 8 y 16 para poder trabajar de manera ideal. Lamentablemente, hoy en día a la consulta, las pacientes en su mayoría vienen con una reserva ovárica bastante disminuida. El tema de la edad reproductiva avanzada de la mujer hace que la mujer, con su pareja o no, pueda tomar decisiones reproductivas. A la mujer joven, menor de 38 años, que cree que va a postergar su embarazo por varios años, o tiene un problema médico que va a ser necesario postergar ese embarazo, le aconsejamos entonces realizar lo que se llama la criopreservación de ovocitos, en este caso con técnicas de vitrificación. Se trata de estimular la ovulación, aspirar esos óvulos y congelarlos y detener de esa manera el reloj biológico. Ahora, si la paciente ya está buscando embarazo hace 6 meses o un año y no se produce, entonces aconsejamos en general ir directamente a una técnica de reproducción asistida de alta complejidad, fecundación in vitro o ICSI. De esta manera vamos a mejorar los resultados reproductivos, vamos a transferir un solo embrión y vamos a evitar el embarazo múltiple, y como ven en este caso también la posibilidad de hacer un estudio genético preimplantatorio. Lo que están viendo aquí es la biopsia del trofo ectodermo, que es lo que va a conformar la placenta, con lo cual no dañamos al embrión, y de esa biopsia vamos a aislar el ADN, lo vamos a estudiar, y de esa manera vamos a poder seleccionar aquellos embriones que son normales desde el punto de vista de las aneuploidías. Y por último, si la mujer ya tiene más de 44, 45 años, o ya el ovario no funciona, o ha tenido muchos tratamientos fallidos, la posibilidad de la ovodonación, es decir, la posibilidad de realizar una fecundación in vitro con óvulos
de una donante menor de 30 años para dar una chance de embarazo por arriba del 50%. Ahora, el envejecimiento reproductivo no es solo una cuestión de mujeres, sino también de hombres, y esto es algo más novedoso, ya que se está viendo, pero de manera no tan definida como en la mujer, alteraciones en la calidad y en el número de los espermatozoides, pero básicamente la presencia de fragmentación del ADN espermático que puede afectar los resultados reproductivos. Llámese tasas de implantación, tasas de aborto o no llegada de embriones al estadio blastocisto. Pero lo que es más importante aún es que empezamos a ver mutaciones a nivel de ese ADN más vulnerable que puede generar en la descendencia algunas alteraciones de origen genético como el autismo, la esquizofrenia o el riesgo o predisposición al cáncer. Estamos hablando de concientización, no de dar miedo, y ya se está hablando que este tipo de información hay que empezar a compartirlo con los hombres, digamos, de edad reproductiva avanzada, que se los define cuando tienen más de 45 años. En el caso de la mujer, empezamos a hablar de edad reproductiva avanzada luego de los 38 años. Y esto también genera dilemas éticos, es decir, ¿cuál es el límite? ¿Hasta cuándo podemos hacer un tratamiento de reproducción asistida? Fíjense que aquí tenemos la foto de una mujer por arriba, claramente los 50 años, y lamentablemente hemos visto en los diarios un montón de ejemplos de este tipo, y no solamente con la transferencia de un solo embrión, sino con la transferencia de 2, 3, 4 y hasta 5 embriones. Es decir, hay que poner límites éticos. Que básicamente en la mayoría de las sociedades científicas y en nuestro país, en el caso de las mujeres, es de 50 años. Ahora, si ponemos límites éticos a las mujeres, ¿por qué no lo ponemos en el hombre? Y esa es una gran pregunta todavía que no nos hemos contestado. Ya para ir terminando también, considerar otro factor muy importante, que es el factor uterino absoluto. El factor uterino absoluto es aquel factor que hace imposible llevar a cabo un embarazo o una implantación, una transferencia de embriones o un embarazo a término. Se trata de patología uterina o la ausencia de útero o una cirugía sobre el útero, una histerectomía, que entonces no va a permitir a esa mujer poder ser madre. En la primera pintura que ven es justamente la primera gestación por sustitución publicada en la historia, y es en la Biblia. Es el caso de Abraham, Agar y Sara y Ismael, que, bueno, justamente, en realidad no se trató de una gestación por sustitución por causa uterina, sino se trató de una ovodonación. Abraham no podía tener hijos con Sara porque Sara tenía edad reproductiva avanzada, justamente. Entonces, en esa época se podía, entonces, para que Abraham tenga un hijo, poder entonces tener relaciones con la sirvienta, que era Agar, una mujer más joven, y lo tuvo Ismael. Así que se trató de una gestación por sustitución consensuada, pero con óvulos de la gestante, lo que después generó, cuando nació Isaac, de manera milagrosa, bueno, muchos conflictos, digamos, familiares, con lo cual ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, para el factor uterino absoluto tenemos diferentes alternativas, y todas ellas son muy complejas. La primera, la adopción, que sabemos que es complejo en todo el mundo y particularmente en nuestro país. La segunda puede llegar a ser el trasplante uterino, que ya se han hecho alrededor de 80 trasplantes, casi 20 chicos nacidos, pero bueno, sigue siendo experimental porque se necesita, para sacarle el útero a la donante, alrededor de 10 horas de cirugía, más 4, 5, 6 horas en quien la recibe. La embarazada debe tomar inmunosupresores, igual que otros trasplantes, y entonces todo esto está en revisión, por lo tanto, sigue siendo experimental y aplicable en aquellos países donde la adopción es prácticamente imposible o esté prohibida la gestación por sustitución. En cambio, la gestación por sustitución es, a nuestro entender, la alternativa más valiosa en este tipo de casos. Por ejemplo, donde hay países donde está
prohibido, hay otros países que está permitido, como ser algunos estados en los Estados Unidos. En el caso de nuestro país, este punto ha sido lamentablemente retirado del nuevo Código Civil, que de alguna manera iba a fijar un piso legal para este tipo de tratamiento, pero tampoco está prohibido, con lo cual lo que no estaría prohibido estaría permitido, y hoy, bueno, manejado por centros o unidades que estén bien organizadas en este aspecto y bajo un estricto asesoramiento legal. Entonces se está haciendo en la República Argentina, con más de 35 fallos a favor, digamos, con autorizaciones judiciales que de alguna manera le dieron el nombre a esos chicos, el nombre justamente de los comitentes o pacientes. Hay que aclarar, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires, el registro de las personas, en caso de gestación por sustitución, inscribe al niño con el nombre de los comitentes, es decir, de los pacientes, de manera preventiva hasta que salga el fallo judicial. Por último, la importancia de la concientización, que eso es dar información a los pacientes, es no generar miedo, sino conciencia. Y bueno, aquí vemos básicamente una campaña del Plan Preservarte de nuestra institución, donde de alguna manera informamos y concientizamos a la gente joven para que entienda que tiene una posibilidad de prevención de todo lo que puede generar el envejecimiento reproductiva, criopreservando los óvulos, los estudios que tiene que hacer, en qué consiste y los pasos que tiene cada tratamiento. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Papier, por su presentación, por compartir su tiempo con nosotros y su experiencia. Ahora vamos a dar inicio a un bloque de 10 minutos de preguntas vía chat. Y vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿Qué pasa con el tratamiento de la paciente si su pareja fallece? ¿Y qué pasa con los embriones criopreservados si la paciente fallece como consecuencia, por ejemplo, de esta pandemia de COVID-19? Bueno, primero voy por la primera y después me repetís la segunda. Perfecto. Bueno, la realización de transferencias embrionarias post-mortem justamente es otro tema que se sacó del Código Civil a último momento. Es decir, los senadores que trataron las modificaciones del Código Civil a último momento sacaron la gestación por sustitución y las inseminaciones y las transferencias de embriones post-mortem. Con lo cual, es muy importante en esos casos saber si el hombre que falleció firmó un consentimiento o un testamento autorizando la transferencia de esos embriones, y bueno, y con eso obviamente siempre un juez va a ser quien decida el destino de esos embriones. Bien, la otra pregunta era, ¿qué pasa con los embriones criopreservados si los pacientes... ya lo contestó, perdón. Bien, ¿qué Pero cambió? con sí. respecto a lo anterior, Sí. Los pacientes, al momento de congelar los embriones, firman un consentimiento. Bien. Y se les da la posibilidad, varias posibilidades del destino de los embriones si algo de esto sucede, en caso de separación, etc. Entonces, las diferentes alternativas es darlos en donación, tienen la posibilidad, darlos para investigación, e inclusive cesar su criopreservación. Clarísimo, doctor. Bien, ¿qué cambió a partir de la pandemia en términos de reproducción humana asistida? Bueno, primero una restricción de la actividad, es decir, como muchas cosas, la gente tiene miedo y restringe entonces realizar tratamientos de reproducción asistida. Entiendo también que desde el punto de vista natural debe haber miedo de buscar un embarazo. Nosotros de ninguna manera aconsejamos no embarazarse, ni de manera asistida, ni de manera natural, porque no están descritos riesgos mayores en pacientes embarazadas, si bien ha sido definida como población de mayor riesgo.
Bueno, lentamente van llegando las publicaciones de China y de Europa y se está abriendo de a poco la actividad, como hemos dicho, sobre todo en aquellos tratamientos que no se pueden postergar. Bien, realmente nos están llegando muchas preguntas, es abrumador el volumen. Vamos a intentar leer la mayor cantidad que se pueda, pero como recordarán, hay un tiempo limitado y aquellas preguntas que no contestemos las pueden remitir al mail estambuliantalks@estambulian.com.ar. Bien, acá Patricia nos consulta por los efectos de la marihuana en la reserva ovárica y la calidad espermática y la reversibilidad al dejar de consumir. Es la doctora Patricia Vilabril quien nos hace esta pregunta. Sí, bueno, la marihuana sí se sabe, puede afectar la calidad de los espermatozoides, la cantidad y calidad, con lo cual ahí se aconseja discontinuar con el hábito. Y la recuperación es mucho más rápida. El hombre, la espermatogénesis se renueva cada 3 meses, entonces la recuperación ahí ocurre entre los 3, 6 meses, 9 meses. En cambio, cualquier alteración en la reserva ovárica prácticamente es irreversible. Igual, la marihuana no afecta a la reserva ovárica, sí el cigarrillo, a partir que puede generar alteraciones en la irrigación ovárica y por lo tanto una disminución en la reserva ovárica. Pero igualmente se recomienda suspender el tabaquismo de alguna manera para, no sé si restablecer la reserva, pero al menos que no se siga afectando. Bien, siempre es un buen momento para dejar de fumar, de todos modos. Exactamente. Acá Sabrina nos consulta, que un óvulo haya sido fecundado pero no se haya dividido, ¿es un indicio de que el ovocito es de mala calidad? Bueno, muchas gracias por la pregunta porque voy a explicar algo que me olvidé de decirlo recién, lo tenía en la cabeza, pero que es que justamente el óvulo, la calidad del óvulo sí la podemos ver a partir de su comportamiento luego de la fertilización. Es decir, la tasa de fertilización en el día posterior a la aspiración, la llegada a blastocisto y finalmente el estatus cromosómico, cuántos embriones son normales o anormales. Con lo cual, cualquier alteración, sea la tasa de fertilización, la no llegada a blastocisto, la no implantación y la pérdida del primer trimestre, es decir, el aborto, todo tiene que ver con la competencia o la calidad de ese óvulo. Bien, acá no nos deja su nombre, pero nos consulta. Primero dice, excelente presentación, doctor Papier. Hablo de 2 métodos para evaluar la reserva ovárica. Faltó, no leí la tilde, de 2 métodos para evaluar la reserva ovárica y mencionó la hormona anti-mulleriana. Quisiera saber cuál es el otro método y si existe dosaje de FSH. Sí, yo me refería a los 2 métodos más actuales, pero la reserva ovárica, cuando uno mide la reserva ovárica, tiene en cuenta la edad primero, los ciclos menstruales, es decir, hay datos clínicos, los ciclos menstruales, el ritmo del ciclo menstrual, antecedentes quirúrgicos, respuestas a otras estimulaciones, el perfil hormonal de día 3, la FSH y el estradiol fundamentalmente, los dos, pero los métodos hoy más objetivos y que más se usan es el conteo de folículos ventrales, que tiene mucho valor para saber cuántos óvulos voy a sacar en esa paciente y con cuánto cuento como para asesorar y de alguna manera hacer pensar cuán factible, cuán exitoso puede llegar a ser el tratamiento, y la hormona antimulleriana, que es mucho más objetiva porque es un estudio bioquímico. Bien. Respecto al trasplante uterino, ¿la histerectomía se realiza posparto? Y si no es así, ¿cuándo? Bueno, se hace en un protocolo de investigación. Los pioneros en esto es un grupo sueco, el profesor Mats Brandström, que bueno, tengo el gusto de ser amigo y a quien he traído hace unos años a la Argentina para realizar el primer workshop en Latinoamérica sobre trasplante uterino, donde hemos inclusive
he entrenado a algunos cirujanos en animales en el hospital italiano. El protocolo inicial era así realizar una histerectomía al momento de la cesárea, pero bueno, muchas pacientes querían quedarse con el útero para un segundo intento, con lo cual en esos casos se lo dejó un tiempo más para realizar entonces un segundo intento y tener un segundo hijo. Bien. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las mujeres entre 35 y 38 años? Para solteras, me imagino. Supongo que sí. Imagino que son solteras. Bueno, en realidad yo no sé si es soltera o no y qué quiere, pero se hablan de dos temas. Es decir, primero, las pacientes que venían tenían 40 años y venían ya un poco tarde y por suerte, gracias a la concientización de la población, cada vez están viniendo a edades más tempranas. Si la mujer es soltera y no ve perspectiva de construir una familia, entonces obviamente le vamos a sugerir criopreservar sus ovocitos, pero también hablamos con ella la posibilidad de, digamos, que se anime a pensar en proyectos monoparentales, es decir, animarlas a pensar en proyectos monoparentales que está creciendo muchísimo, no solamente en Europa, en Estados Unidos, sino también en nuestro país. Bien. Brenda nos consulta, en el contexto actual de pandemia, ¿qué pasa con los tratamientos de ovodonación? ¿Se evalúa un protocolo por COVID a la donante? ¿Se criopreserva el embrión hasta que pase la pandemia? ¿O se transfiere según la elección de los padres-madres? Bueno, las nuevas recomendaciones del Ministerio de Salud y los nuevos consentimientos que están por publicarse permiten entonces realizar tratamientos urgentes e impostergables, pero la palabra impostergable probablemente sea bastante difusa. Claramente una mujer de edad reproductiva avanzada es impostergable, claramente una mujer con baja reserva ovárica es impostergable, pero también hay que entender que los factores emocionales también muchas veces son impostergables. En lo que se refiere, entonces estaría abierto todas las posibilidades, inclusive la transferencia de embriones. Para eso se confeccionó un consentimiento COVID-19 específico, una vez que los pacientes consensúen con sus médicos si van a transferir o no los embriones. A mi entender, esto iguala a derechos, porque si la mujer que puede embarazar sola la estamos de alguna manera autorizando o no le estamos recomendando no hacerlo, me parece que es justo que la paciente que lamentablemente lo tiene que hacer de manera asistida tenga también la posibilidad de elegir si puede transferir o no puede transferir. Con respecto a la ovodonación, bueno, al menos nosotros tenemos la posibilidad de usar óvulos congelados de donantes que se hicieron antes de la pandemia, pero bueno, este cupo es muy, muy limitado y no todas las clínicas lo tienen. Pero bueno, hay que establecer, como usted bien dijo, medidas de bioseguridad generales para las pacientes y para las donantes en particular, porque es verdad, pueden venir por digamos, por colectivo, tren, etcétera, que sabemos son situaciones de mayores riesgos. Entonces, se están implementando medidas de bioseguridad específicos para donantes, para justamente proteger a las pacientes, al personal y también a los profesionales. Bien, hoy el tema que nos atraviesa a todos es la pandemia por COVID-19 y todas las reflexiones que dispara esta situación tan particular. En ese sentido, nos consultan. ¿Espera un baby boom cuando todo esto pase? Y la segunda pregunta, perdón, si aquellas mujeres en tratamiento que lograron el embarazo durante este periodo de aislamiento necesitan o requieren algún tipo de control o cuidado especial. Yo cuando apareció este tema de la pandemia al principio y comparándolos con otras catástrofes en la historia de la humanidad, han ocurrido baby boom. Yo creo que sí. Es decir, ahora va a haber una retracción de embarazos espontáneos y de reproducción asistida y después toda esa, entre comillas, demanda contenida va a hacer que entonces se generen más tratamientos, porque yo creo que van a cambiar muchas cosas, pero
la vocación, el deseo de construir una familia, de ser madres y padres, es muy fuerte, con lo cual entiendo yo que es muy probable que haya un baby boom. La segunda pregunta era sobre aquellas mujeres que lograron el embarazo por tratamiento de fertilización, si necesitan algún tipo de control especial durante todo este proceso. No, una vez que se logra el embarazo por reproducción asistida, son tratadas como embarazadas que se han embarazado de manera espontánea, con lo cual los mismos criterios de cuidado, de aislamiento, de distanciamiento y bueno, de tratar de no ir a las clínicas, es decir, el médico básicamente, o las clínicas son las que tienen que en este momento elaborar medidas de bioseguridad para embarazadas, independientemente que sean por reproducción asistida o de manera natural. Bien, vamos a contestar la última pregunta, así no le sacamos más tiempo al doctor Papier. Muchas gracias a todos por su participación, por su interés, y recuerden que aquellas preguntas que quedan por fuera nos las pueden enviar a estambuliantalks@estambulian.com.ar. La pregunta sería la siguiente y es de Constanza Olivieri. En época de pandemia, tratamiento de fertilidad asociado a heparina, caso de dar COVID positivo, por el riesgo de trombosis, ¿cuál es la recomendación o manejo? Bueno, es realmente una muy buena pregunta porque han aparecido muchos trabajos sobre el efecto del COVID, no solamente a nivel de respiratorio, las neumonías, etcétera, lo que todos sabemos, sino también a nivel de alteraciones de la coagulación. Honestamente no es mi tema. Lo que sí puedo decir es que el uso de heparina a veces está sobredimensionado, tiene que tener indicaciones bien precisas, y en ese caso yo le aconsejo consultar a hematólogos, al hematólogo de cabecera para que, bueno, en ese caso tome decisiones, porque es algo muy nuevo realmente. Creo que no hay nada publicado en embarazadas que hayan tenido COVID, estén usando heparina, y qué efecto tanto el seguir o no seguir usándolo puede tener sobre el embarazo y los recién nacidos. Excelente respuesta, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Acá Patricia Urband nos dice excelentes exposiciones, muchas gracias. Estas propuestas son muy enriquecedoras en tiempos de pandemia. Y bueno, siguen habiendo cataratas de felicitaciones por su presentación, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a cerrar la cámara y el micrófono para poder despedirlo al doctor Papier. Mientras tanto, les pedimos que se queden porque al final de esta presentación pueden descargar el certificado de participación y además acceder a un link de una breve encuesta para evaluar la calidad de las presentaciones, de la organización y de la parte técnica que nos ayudan a mejorar jornada a jornada. Recuerden que Estambulian Talks es un ciclo organizado por FUNSEI, la fundación que preside el doctor Daniel Estambulian. Cuenta con el auspicio de Helios Salud, Estambulian Servicio de Salud, el sponsoreo principal de los laboratorios Bernabó. Y estas son las instituciones que nos prestan su aval científico: ILSI, Argentina, CODEINEP, SADI, FAIDEC, Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, la Asociación Argentina de Microbiología, la Sociedad Paraguaya de Infectología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica, la Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas y la Asociación de Terapia Infusional y Seguridad del Paciente. Estos son nuestros canales de comunicación, como ya lo hemos mencionado. Las preguntas que hayan quedado afuera nos las pueden remitir a este mail. Estos son los canales a donde subimos periódicamente los contenidos de estas presentaciones. Y la próxima jornada estaremos teniendo el segundo especial de COVID-19, donde la doctora Isabel Cassetti estará hablando sobre los tratamientos, cómo se trata a los pacientes que desarrollan esta enfermedad de la pandemia, cómo es la situación de la pandemia en embarazo